Sean todos bienvenidos a este espacio de actualización profesional CTIS Talks. Hoy tendremos como invitado al ingeniero arquitecto Rubén Hernández, de la empresa Bentley Systems, con su charla Sincro en la construcción. Bienvenido, ingeniero. Hola, buenos días. El día de hoy hablaré un poco sobre nuestra herramienta de Sincro como herramienta de gestión de proyectos para construcción. Em, Mi nombre es Rubén Hernández, soy ingeniero arquitecto y soy Product Sales Specialist en Bentley Systems. Bueno, voy a dividir la presentación en 3 partes para ir entendiendo un poco sobre los beneficios y los retos a los que nos enfrentamos en nuestra industria, ¿no? Eh, para concluir con algunos casos de éxito de nuestros clientes. Bueno, los retos en la construcción. Actualmente, digo, esto puede ser bastante familiar y quizás se hayan enfrentado a estos retos, ¿no? La complejidad de los proyectos, como sabemos, cada día los proyectos son más complejos, requieren más especificaciones técnicas, las necesidades del cliente, de los usuarios, suele ser mayor que antes. Los recursos con los que contamos, cada vez contamos con menos recursos, tanto de mano de obra como materiales, ¿no? Incluso también recursos financieros, cada vez quieren que hagamos más con menos presupuesto. La transparencia de los datos. Específicamente la industria de la construcción ha tenido muchos problemas con la digitalización de procesos. Sin embargo, esto de la pandemia que sucedió hace 2 años, vino a acelerar un poquito el proceso. Entonces, ya he visto muchas empresas constructoras que al menos comienzan a utilizar algún tipo de Common Data Environment eh, para compartir información, ¿no? Y comenzar a colaborar. Bueno, la idea de Syncro es saber a dónde vamos. Digo, es difícil entender un proyecto y la dirección que va a tener si no contamos con una visión clara de hacia dónde vamos a ir con los recursos que contamos actualmente, ¿no? Con la información con la que contamos actualmente. Es por eso que Syncro viene a integrar esto en un solo lugar. De pronto tenemos un plan de trabajo y está bien, como un calendario de obra hecho en Microsoft Project o en Primavera P6, en donde sea, ¿no? Y la idea es seguir este plan de trabajo, ¿no? Al pie de la letra. Sin embargo, es difícil seguir un plan de trabajo cuando no se encuentra consolidado y no se encuentra conciliado sobre todo con las diferentes disciplinas, con los especialistas que están en construcción. Es como si ese plan de trabajo se hubiera trabajado de forma aislada. Syncro viene a integrar toda esta información, tanto información del cronograma del proyecto, información de costos, información de materiales, información de ingenierías, información de obra en el sitio. Esto nos va a permitir hacer una planeación y simulaciones 4D, nos va a permitir hacer algún tipo de estimaciones y análisis, cálculos con información de costos. De esta manera nosotros podemos optimizar los recursos, podemos mitigar ciertos riesgos, evitar retrabajos y sobre todo que el proyecto lograr que el proyecto se cumpla en tiempo y forma. Saber en dónde estamos, la visibilidad de datos en tiempo real se vuelve hoy en día muy, muy importante porque los proyectos están cambiando constantemente, ¿no? O los avances que se están teniendo en el proyecto son diarios. Entonces, es importante
que nosotros tengamos una herramienta que nos permita ver los cambios en tiempo real, ¿no? Los avances, el progreso, los reportes, tenerlos en la palma de nuestras manos, desde nuestro dispositivo móvil y consultarlos cuando se necesite. Que también no tengamos diferentes plataformas o herramientas trabajando de forma aislada, sino que todo se concentre en un solo lugar. Y bueno, con todos estos datos podemos incluso trabajar con un poquito con inteligencia de negocios, porque me va a permitir crear estos tableros, estos dashboards de la cantidad de reportes generados, de problemas generados, de incidencias, de solicitudes. Entonces, esto me va a permitir tomar decisiones basada en los datos. Bueno, llegar más rápido hacia donde queremos, eh, bueno, cumpliendo con los objetivos de mi proyecto adecuadamente y con un plan ya bien elaborado, con un calendario bastante optimizado y un modelo 4D muy bien analizado, me va a permitir llegar más rápido a donde yo quiero llegar. Es decir, yo puedo de pronto optimizar ciertas tareas que quizá antes me tomaban mucho trabajo, automatizar estos flujos de trabajo para que no se vuelvan, para que no consuman tanto tiempo, ¿no? Entonces, que se generen entregables mucho más rápidos, que tengamos quizá algunos tipos de registros de calidad y seguridad en tiempo real por medio de estos formatos personalizados en Syncrofill, por medio de un tipo de punch list, un tipo de checklist o templates personalizados, ¿no? La idea es que mi equipo de trabajo se olvide un poquito no le dedique tanto tiempo a aprender una herramienta o a configurarla y se enfoque más bien en su trabajo real, ya sea que es supervisar el proyecto, asegurar aseguramiento de la calidad, reportar avances de obra, reportar registros del equipo de procuración, registrar y comparar avances reales contra los planeados. Entonces, la idea es que no tengan, que no desperdicien tanto tiempo buscando la herramienta o buscando la forma de generar estos reportes, sino que se generan automáticamente. Este, Únicamente lo que tendrían que hacer es capturar y registrar esta información, ¿no? Tenemos diferentes retos en la industria de la construcción y esto va a depender de cada empresa, por supuesto, y esto es diferente, digo, no aplica eh, para todo el mundo, pero en general tenemos 4 áreas las que nosotros estamos cubriendo y que nos gustaría ayudarlos. Por ejemplo, tenemos seguridad, tanto preconstrucción como en la ejecución y operación del proyecto. En el caso de seguridad, queremos mejorar la comunicación del plan de trabajo, identificar posibles riesgos en el proyecto. Incluso esto me sirve para, para trabajar y generar mi plan de gestión de riesgos, ¿no? Durante la ejecución podemos capturar por medio de la aplicación móvil ciertos registros de obra, rastrear incluso los riesgos de personas contagiadas de COVID y identificar ciertos desperdicios. Y digo, no es que suceda automáticamente, lo decía anteriormente, tenemos que capturarlo nosotros como, como usuarios de la plataforma, ¿no? Podemos incluso llevar un registro del clima, ¿no? De qué es, cómo va a estar el clima el día de hoy y cuáles son las condiciones. En los costos podemos identificar errores por quizá malas cuantificaciones. Tenemos herramientas de cuantificaciones dentro de Syncro para
que leen la información de modelos no nativos, ¿no? De Bentley. O sea, no tienen que ser modelos de Bentley para que ustedes puedan leer y cuantificar sus modelos. Podemos hacer una revisión de costos comparados con el tiempo y hacer este análisis y reportes de curva S, valor ganado. Podemos comunicar las metodologías de construcción a colaboradores, ¿no? Cómo nosotros vamos a seleccionar diferentes logísticas de construcción con base en la información que contamos, con base en los recursos que contamos actualmente, ¿no? Quizá los recursos financieros, los recursos de humanos, los recursos de tiempo. Durante la ejecución del proyecto, los costos y los costos tenemos que podemos incluso hacer conciliaciones y reclamaciones, ¿no? Esto por medio del módulo que se llama SyncroCost, donde podemos digitalizar nuestra gestión de contrato, ¿no? Desde la parte de schedule values, que son todos los entregables relacionados a un contrato, hasta la parte de pagos. Entonces, teniendo este registro de documentos, podemos llegar a negociaciones con contratistas, ¿no? En donde quizá hubieron órdenes de cambio, entonces tuvieron que ajustar parte del contrato. Se puede generar costos estimados y fechas importantes en el calendario porque al final Syncro es una herramienta de gestión de proyectos, entonces podemos vincular estas tareas a costos y fechas. Impacto de costos debido a los cambios de diseño y obra. Por supuesto que también podemos hacer este reporte, ¿no? Y esta comparativa de cómo fue lo planeado contra lo real. Entonces, tener quizá un semáforo de colores en donde se encienda únicamente lo que cambió y se encienda de otro color lo que está en progreso, ¿no? Seguimiento de avances de pagos por medio de Payment Applications que se encuentra dentro de SyncroCost. Registro de sobrecostos o indirectos se puede hacer de diferentes maneras, tanto en la aplicación de escritorio como Syncro 4D Pro. Y la forma en cómo lo hacemos es capturando, capturando estos documentos, capturando esta información antes de que nosotros ejecutemos algún tipo de tarea, algún tipo de contrato, lo capturamos y nosotros le vamos a dar seguimiento de su aplicación hasta llegar a la parte de pagos y incluso antes de los pagos podemos capturar quizá posibles órdenes de cambio, ¿no? Que en caso de ser aprobados, nosotros podemos pasarlo en órdenes de cambio oficiales con documentos y con firmas y con aprobaciones. Podemos identificar temprano los índices de productividad. Hay diferentes maneras de capturar métricas de productividad, ¿no? Digamos que a mí se me ocurre quizá un Last Planner System en donde, o un tablero de 6 Weeks Look Ahead, en donde se estén cumpliendo o se estén estimando los compromisos semanales o los compromisos cada 4 semanas, cada 6 semanas. Que este tipo de métricas no quede plasmado solamente en un tablero físico en la obra, ¿no? Sino que lo podamos llevar al mundo digital y podamos también generar y compartirlo con otras personas que no se encuentran en la obra, ¿no? Y que también forman parte del proyecto. En cuanto al tiempo, nosotros podemos comunicar calendarios complicados de mi proyecto, ¿no? A veces los proyectos llegan a tener más de un solo calendario. Entonces, estos calendarios podemos importarlos y podemos simularlos asignándolos o asignando estas tareas al modelo 3D, ¿no? Entonces, creando estas simulaciones podemos reproducirlos y recibir algún tipo de retroalimentación por parte del project manager o del contratista. Podemos identificar en etapas tempranas cambios en cuanto a la ejecución de mi proyecto, la constructibilidad. Este,
quizá de esta manera me ayuda anticipándome a lo que pueda pasar, me ayuda a prevenir ciertos riesgos, ¿no? Digo, porque es mejor equivocarnos de forma virtual que equivocarnos durante la ejecución de mi proyecto. Durante la gestión, más bien el tiempo durante la ejecución de mi proyecto, pues nosotros podemos generar estos tipos de reportes diarios de avance eh, por medio de la aplicación móvil. Las personas que están en la obra pueden generar estos reportes de estatus. Podemos comunicar continuamente algún tipo de look ahead para ver qué es lo que va a pasar dentro de 2 semanas, durante las próximas 2 semanas, durante las próximas 4 semanas, de forma muy, muy rápida en Syncro. Podemos generar información confiable y transparente para mejorar la comunicación con el cliente, ¿no? Le podemos otorgar un acceso a nuestro cliente para que él pueda ver cómo va su proyecto, ¿no? Cómo se va viendo reflejada su inversión. Em, podemos comprobar, por supuesto, desde muy temprano cómo se comporta mi calendario, ¿no? Lo hablaba al inicio de cómo es esta secuencia constructiva una vez que nosotros ya hayamos ingresado el modelo 3D. Digo, no es lo mismo cuando nosotros ingresamos simplemente el calendario sin ninguna vinculación con ingeniería o con arquitecturas, con arquitectura o ingenierías, que cuando lo entregamos ya conectado y vinculado, ¿no? Apropiadamente. Nosotros podemos también mejorar la calidad de nuestros proyectos con Syncro. Durante la etapa de preconstrucción podemos agregar múltiples modelos de cualquier tipo, lo hablaban, no importa que no sean de nosotros, puede ser un Revit, puede ser un Tecla, puede ser un SketchUp, no importa, nosotros podemos leerlos dentro de Syncro y lo más importante es que podemos analizar esta información, ¿no? Y podemos editarla. Podemos identificar en etapas tempranas problemas operacionales y de activos, definitivamente, porque estamos construyendo de forma virtual con información que ya está hecha, ¿no? Podemos crear ciertos estándares y seguridad en cuanto a la información, y durante la ejecución también podemos administrar los retrasos operacionales, ¿no? Identificar qué es lo que me está retrasando y venir con un plan de acción para mejorarlo. Ver qué es lo que me está causando retrabajos, generar algún tipo de formatos físicos que se puedan imprimir, ¿no? Estos formularios o reportes. Podemos crear accesos para quizá corregir algunas especificaciones y documentos que se estén actualizando constantemente. Se le puede dar seguimiento a las inspecciones de Quality Assurance and Quality Control por medio de estos checklists o punch lists que les hablaba. Se pueden generar y personalizar estos reportes, ¿no? Y sobre todo se les puede dar seguimiento a todos estos problemas hasta la solución, ¿no? Creando diferentes flujos de trabajo. Vamos a hablar ahora de nuestra herramienta Syncro. La idea es movernos. mm, si bien ya muchas personas están moviéndose al mundo digital, algunos siguen trabajando con herramientas tradicionales como tablas de Excel, herramientas 2D, 3D y aplicaciones diversas. Sin embargo, digo, no es que les vaya a quitar esta herramienta, sino todo lo contrario, que nosotros con Syncro nosotros podamos sumar estas herramientas, podamos sumar estos entregables dentro de un solo recurso de información, ¿no? Que su trabajo se vea reflejado en un mundo o ambiente virtual que a su vez va a simular el mundo real. Al final, Syncro es un SaaS, Software as a Service, que se conecta a diferentes flujos de trabajo, ¿no? E información del proyecto. Y es importante mencionarlo porque
de esta manera nosotros vamos a poder colaborar con muchas personas, ¿no? Vamos a poder conectar el modelo 4D, podemos tener concentrado en un solo lugar la información y podemos conectarnos a diferentes flujos de trabajo, tanto de construcción, de infraestructura, de edificación, de cualquier tipo de proyecto. Y bueno, me habían preguntado cuál es la principal diferencia con Syncro y otras herramientas no existentes en el mercado que hacen cosas similares. Syncro, además de ser una herramienta de gestión de proyectos, es una herramienta que permite la gestión de proyectos de infraestructura, ¿no? Entonces, no solamente voy a gestionar pues, no importa, más bien no importa el tamaño de mi proyecto, ya sea que sea una edificación, o sea un hospital, sea un estadio, o sea una carretera, o sea un puente, o una ciudad, incluso nosotros podemos, no importa el tamaño del proyecto, Synchro nos permite eh, y nos va a permitir trabajar con este tipo de proyectos, ¿no? Es decir, yo voy a poder ingresar tantos modelos como yo quiera y tan complejos como sean necesarios para poder poder administrar y analizar su información. Y hago énfasis en proyectos de construcción pesada porque existen ciertas herramientas que son indispensables para este tipo de proyectos. ¿Qué tipo de herramientas? Algún tipo de, algún tipo de alineamiento o cortes que se quieran ver, seccionamientos o seccionamientos del cadenamiento, edición y cuantificación tipo takeoff de los elementos que se van a construir, importación de alguna nube de puntos en forma de mallas, comparación de lo existente contra lo real, información de mapas, ¿no? Toda esta información vamos a contar dentro de Syncro. Bueno, esto es lo que les platicaba. Vamos a tener este tipo de herramientas de geolocalización en donde vamos a poder, y digo, esto depende de la escala del proyecto, ¿no? En proyectos muy, muy grandes, me va a servir mucho para identificar puntos en el mapa que son relevantes para mi proyecto, ¿no? O donde se hayan generado algún tipo de incidencia o reporte. Entonces, de esta manera el equipo se crea un flujo de trabajo en donde se le asigna un responsable o se le asignan varios responsables para que trabajen en solucionar estas incidencias. Nosotros vamos a poder hacer esta subdivisión y edición de modelos de infraestructura. Y lo más importante es que nos va a permitir también extraer esta cuantificación, ¿no? Extraer y actualizar la información. Podemos hacer estos cortes rápidos para ver mm, cómo es una sección en la vialidad, tomar algunas dimensiones. Bueno, nosotros vamos hay diferentes maneras de utilizar el modelo 4D. Nosotros podemos importarlo y vincularlo a Syncrocontrol, que es mi herramienta en la nube para gestionar proyectos y gestionar equipos, gestionar documentos.
yo voy a tener almacenado mi modelo 4D dentro de esta aplicación. Esto me va a permitir compartir con los demás o darles acceso a las personas involucradas para que puedan consultarlo desde su aplicación y puedan generar algún tipo de reportes de avance o reportes de calidad o reportes de incidencias también, ¿no? Y como podemos ver, no es un modelo estático, digo, es un modelo que se encuentra en movimiento, es un modelo que está vinculado a la información de costo o información de tiempo, ¿no? Contamos con una aplicación móvil que se llama Syncrofil y que a su vez se encuentra vinculada y se encuentra conectada al modelo 4D que está almacenado en Syncrocontrol, ¿no? Y con Syncrofil podemos generar diferentes tipos de entregables. Sí, entregables porque nosotros podemos generar reportes. Por ejemplo, en este video estamos viendo un reporte de estatus. Quiere decir, yo me voy con mi tableta, con mi dispositivo móvil, con mi celular, para ver en qué estatus se encuentran ciertos elementos de mi proyecto, ¿no? Generar este semáforo de colores, de verde que ya está colocado, amarillo está listo para instalarse o rojo está retrasado, ¿no? Esto lo puedo hacer directamente en la aplicación, que a su vez se va a vincular al modelo en Synchro 4D, el modelo central, y este se va a encontrar vinculado al modelo de escritorio, al modelo de Synchro 4D Pro, la aplicación de escritorio. Puedo capturar por medio de estos reportes puedo generar estos tableros con información relevante, información de los resultados por los reportes generados. Puedo generar reportes de observaciones, reportes de incidencias, reportes o registros de actividades diarias, algún tipo de RFI. Esto lo podemos generar lo ejecutamos en la aplicación de Syncrofil, pero lo generamos en la aplicación de Syncrocontrol. Y bueno, al final nosotros estamos trabajando o estamos haciendo un gemelo digital para la construcción, en donde vamos a contar con nosotros vamos a poder importar diferente tipo de información, como información de la obra, como registros, la estructura detallada de mi trabajo, los costos, información de calidad. Puedo ingresar información de diseño, las ingenierías, la arquitectura, especificaciones técnicas, dibujos, modelos 3D, documentos, topografías, modelos de contexto como mallas. También nosotros vamos a poder vincularlo con las aplicaciones, con la aplicación móvil o con otras aplicaciones, ¿no? Que requieren un poquito más eh, de habilidades técnicas y de programación. Pero como resultado, digo, con esta información, con la información de ingeniería y con la información de obra, nosotros vamos a poder hacer una gestión 5D, es decir, podemos hacer cuantificaciones, podemos hacer estimaciones basado en las tareas que se encuentran vinculadas al tiempo y al costo. Podemos hacer un análisis y calcular quizá indicadores como el TPI, el TPI. Podemos hacer comparativas de lo que cambió contra lo real, generar diferentes líneas base conforme vayamos avanzando. Podemos hacer una gestión 4D. Es bastante fácil calcular la ruta crítica de mi proyecto, generar estas secuencias constructivas una vez que nosotros vinculamos las tareas de mi calendario a un modelo 3D. Podemos generar simulaciones. También es posible ir coordinando estas actividades diarias de lo que está sucediendo en mi proyecto.
cuando tenemos y cuando estamos recibiendo la información actualizada, no todos los días. Puedo incluso hacer una gestión de tareas generando todos estos reportes que les mencioné, de reportes de calidad, reportes de incidencias, RFIs, de seguridad, de inspecciones. Podemos almacenar documentos para construcción, ¿no? Lo importante es la alineación y coordinación de todos estos, no solamente de la información, porque la información viene de las personas, es la alineación y coordinación de mi equipo de trabajo, ¿no? Que todos se encuentren en el mismo barco, que todos vayan en la misma dirección, que todos conozcan los objetivos del proyecto y que todos eh, se sientan parte del proyecto cuando su trabajo se ve reflejado en un entregable de este tipo, ¿no? Que realmente se vea el impacto de sus acciones y cómo se beneficia el proyecto. De esta manera nosotros podemos generar hacer que las personas se hagan responsables por sus actividades, ¿no? Al entender, cuando les queda claro lo que tienen que hacer, ellos se apropian muchas veces se apropian o tienen la responsabilidad de ejecutar esas tareas. Eh, y también, bueno, que se vuelve una herramienta accesible para todas las personas, que no sea complicado, ¿no? De tener un acceso a estas herramientas o a esta información. Em, ¿En qué etapas de mi proyecto o yo debería utilizar en qué etapas debería utilizar cada plataforma? Bueno, Syncro lo podemos utilizar desde la etapa de planeación, desde la etapa de preconstrucción, ¿no? Cuando nosotros importamos los modelos, cuando nosotros recibimos el calendario del proyecto, nosotros podemos incluso cargar documentos o generar algunos templates desde Syncro Control de cómo se va a hacer la revisión y supervisión de mi proyecto. Podemos cargar sí, SyncroCos es una herramienta de gestión de contratos, entonces también podemos ir cargando algunos tipos de contratos de obras preliminares, ¿no? Justo al inicio. Y a su vez, durante la operación se van actualizando e ingresando nuevos contratos. Syncrofill lo vamos a comenzar a utilizar en la etapa de construcción, un poquito en la etapa de procuración, para ir evaluando las tareas que se tienen que hacer en el sitio, ¿no? Estos tipos de listas, de checklist o punch list que vamos a generar en Syncro y que a su vez vamos a compartir en Syncrofill, ¿no? Las personas que van a contar con esta herramienta son personas que están involucradas directamente en la obra, en el sitio. Synchro Performance es una herramienta bastante nueva. Pronto lo vamos a tener incluida en esta suite de Syncro 4D. Bueno, tenemos también algunos retos de preconstrucción, unos retos durante la operación y durante la ejecución de mi proyecto, ¿no? Durante la etapa de preconstrucción es importante mencionarles que quizá un ejemplo claro es, digo, al final necesitamos ganar, ¿no? Que se vuelva negocio, que se vuelva rentable el proyecto para el cliente. Muchas veces por algunos indirectos o quizá alcances que no se consideraron, en nuestro proyecto tiende a aumentar de precio, ¿no? Entonces, la idea es que esto no suceda, la idea es asegurar el precio y que realmente se vuelva un proyecto rentable para que sigamos teniendo más trabajo, ¿no? Y esto lo vamos a lograr por medio de la construcción virtual durante la preconstrucción, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque nosotros estamos considerando todo lo que se necesita para poder construir un proyecto. Entonces estamos evaluando
y analizando el tiempo, el costo, los riesgos, los recursos. Entonces, se vuelve importante al momento de evaluar la rentabilidad de un proyecto. Podemos incluso generar, generar calendarios optimizados de mi proyecto, ya sea haciendo o moviendo tareas, editando tareas, agregando equipos o maquinaria que me pueda reducir ciertas tareas, ¿no? Y no es que yo la ponga y ya automáticamente se reduzca mi tiempo, ¿no? Sino que tengo que reunirme y coordinarme con los especialistas para que realmente se pueda, se vuelva se vuelva real, ¿no? Nosotros podemos comunicar fácilmente esta información por medio de Syncro-Control o Syncrofill o por entregables de video o PDF. Tenemos, bueno, durante la gestión de proyectos, es importante que nosotros coordinemos cada tarea que es parte de mi calendario, ¿no? Que estas tareas se estén cumpliendo con los objetivos de mi proyecto, pero que se encuentren alineadas tanto con el proyecto, con mi calendario, con mi modelo 4D, ¿no? Esto me va a permitir, como le decía, incluso una herramienta de gestión de proyectos. Entonces, es importante contar con la información al día y sobre todo con información actualizada en tiempo real. Si hay algún cambio, alguna actualización de mi calendario, que se vea reflejado inmediatamente, ¿no? Entonces, la persona que está encargada del calendario simplemente me lo comparte y como y la persona encargada de gestionar el modelo 4D lo actualiza y lo comparte automáticamente con los demás. La información que se está recopilando en sitio, digo, muchas veces ahí tenemos algunas métricas que se vuelven indispensables para optimizar mi calendario, para optimizar mis costos. Entonces, es importante que se esté capturando constantemente la información del sitio por medio de una herramienta práctica, una herramienta sencilla, pero que me actualice rápidamente lo que yo estoy reportando en mi proyecto, ¿no? Entonces, durante la etapa de preconstrucción les hablaba sobre eh, hacer un análisis de mis modelos, hacer cuantificaciones y vincularlos quizá con algunas bases de datos de costos y hacer un estimado rápido de lo que me costaría eh, algún cambio, ¿no? Podemos editar los modelos de la siguiente manera, como lo vemos en la presentación. Em, y lo interesante es que vamos a recibir estas actualizaciones, se van a actualizar en mi modelo la información geométrica para poder hacer mis cuantificaciones tipo takeoff. Entonces, muchas veces la persona encargada de gestionar el modelo 4D desconoce el plan de trabajo, ¿no? Entonces, lo que hace es compartir un acceso a la persona que sí sabe cómo va a ser cómo va a ser la ejecución de los trabajos, cómo se comportan o cómo va a ser los diferentes frentes de trabajo, por dónde van a comenzar, por dónde van a entrar los trabajadores, cómo va a ser la secuencia constructiva. Nosotros lo compartimos por medio de una aplicación que se llama, compartimos el modelo 4D por medio de una aplicación que se llama Synchro Modeler.
esta herramienta, es la que estamos viendo aquí, nos va a permitir hacer esta edición. Digo, es una herramienta sencilla, pero bastante poderosa. Tenemos diferentes maneras de entregar un modelo 4D y lo importante de esto, digo, se ve, no es precisamente la simulación o el video, sino la información que hay detrás de esta secuencia constructiva. Si bien para poder hacer esta simulación, como las excavaciones, como el movimiento de las grúas, se necesitó de la coordinación con construcción, la coordinación con el equipo de ingeniería para ver por dónde, qué tipo de maquinaria se iba a utilizar, por dónde deberían de entrar, en qué momento se necesitaban rentar esa grúa, en qué momento se tenía que ir o en qué momento la trasladaban a otro lugar, ¿no? De esta manera se ahorraban tiempos de renta de maquinaria, ¿no? Pero podemos entregar, lo de arriba es la aplicación de escritorio, es Synchro 4D Pro. Podemos compartirlo por medio de un video, un reporte de video o por medio de un visor gratuito que tenemos. Tenemos en Synchro Control, esto es para comenzar a colaborar en tiempo real con las personas involucradas en mi proyecto y generar algún tipo de reportes y que ellos puedan analizar mejor la secuencia constructiva desde su computadora, ¿no? Y lo de abajo es una integración con Lumen RT, que es una herramienta de generación de render en tiempo real. Bueno, Synchro Control es una herramienta o un repositorio de información donde vamos a poder concentrar documentos de cualquier tipo. Llámese los planos para construcción, documentos o especificaciones técnicas de mi proyecto, de equipos. Podemos vincularlos a otras aplicaciones para poder tener esta extensión, ¿no? Más de mi proyecto. Incluso si tenemos que cargar y automatizar la manera de renombrar mis documentos, podemos cargar paquetes de planos en PDF, por ejemplo, y Synchro los va a hacer. Bueno, utilizamos inteligencia artificial y machine learning para la búsqueda de fotografías. Como sabemos, las fotos son una evidencia para justificar los trabajos ejecutados, para cobrar algunas estimaciones. Entonces, de pronto tenemos infinidad de fotos en mi proyecto, ¿no? Entonces, quizá solamente las cargamos, podemos cargarlas en una sola carpeta y por medio de esta herramienta o buscador te identifica cuál es la foto que pertenece a la palabra que tú escribiste. Entonces lo vuelve un poquito más sencilla la búsqueda de fotografías. Podemos incluso cargar documentos en un mapa y georreferenciarlos. Esto para tener una mayor, tener claridad cuanto a la documentación vinculada espacialmente a un mapa. Incluso también podemos automatizar la parte del renombrado de PDFs para no hacerlo manualmente, Synchro lo puede hacer. Y cargarlos automáticamente
a un mapa. Podemos utilizar los diferentes filtros de opacidad para hacer un mejor análisis del sitio. Bueno, podemos hacer gestión de tareas, ¿no? Lo hablaba al inicio. Nosotros podemos generar diferentes tipos de reportes personalizados o reportes ya precargados, diferentes templates. Y estos reportes les podemos dar seguimiento desde la aplicación de Synchro Control o Synchrofill, ¿no? Vamos a recibir y tener un listado de actividades que tenemos pendientes por cumplir. Podemos ingresar información de mapas, como lo estamos viendo, información de ubicación, o también podemos agregar información del modelo 4D. Esta interfaz es de Synchro Control. Entonces, en el módulo de revisión de modelo, en donde les platicaba que tendremos este listado de actividades por hacer asignadas a mí, yo voy a poder incluso ver el modelo, no solamente el modelo 3D, el modelo ya 4D ya vinculado con información de tiempo, ¿no? Puedo darle play y reproducir y ver en qué fecha yo debería resolver este issue, esta observación, ¿no? Esto me da como un poquito de más detalles sobre cuándo yo debería comenzar a trabajar para que me dé tiempo resolverlo. Puedo entrar a mi modelo general y eh, ver en qué etapa me encuentro, cuáles son las tareas que se tienen que ejecutar, ponerle pausa, hacer un mejor análisis de mi secuencia constructiva, eh, tomar dimensiones, hacer secciones o cortes. Incluso también nosotros podemos integrar información de contexto, información de nubes de puntos por medio de estas mallas, ¿no? Mallas geométricas. Y también podemos o tenemos la funcionalidad de hacer comparaciones de, de lo planeado, o más bien del modelo 4D, de lo que se va a construir contra lo real, lo que se levantó en el sitio. Entonces se vuelve bastante interesante. Se pueden generar diferentes tipos de entregables y reportes con esta herramienta, llámese para conciliar trabajos que se ejecutaron y que no se cobraron, para hacer un mejor análisis durante la etapa operacional. Bueno, esta es la aplicación de Syncrofill y es una interfaz bastante optimizada, bastante simple, en donde vamos a poder, de esta manera es como nosotros generamos reportes, podemos ingresar información de mapas y de geolocalización y también podemos agregar información del modelo 4D, ¿no? Podemos incluso atachar y vincular a documentos de mi proyecto, agregar una persona para su respectiva aprobación.
y finalmente mandarlo, ¿no? Como lo platicaba al inicio, también es posible generar estos reportes de estatus de, de elementos en mi proyecto de construcción. Nosotros podemos indicar por medio de estos colores y tocando estos elementos 3D en qué etapa se encuentran, ¿no? Si hay algún tipo de retraso con ciertos elementos por fabricar o por construir, mandar algún tipo de reporte hacia mi supervisor, hacia el manager o hacia la empresa que le corresponden esos trabajos, ¿no? La empresa responsable de esos trabajos. Y bueno, lo interesante de esto es que también se vincula a la aplicación de escritorio que se llama Synchro 4D Pro. Entonces, mi modelo está siendo actualizado conforme la aplicación, conforme se vaya recopilando la información en el sitio. Bueno, también nosotros podemos generar estos QRs de aprobación. Es decir, si nosotros ya contamos con la revisión 0 o la versión aprobada para construcción, podemos, y para poder validarlo y para poder asegurarnos que estamos en la versión apropiada y que ya no estamos cargando más documentos, se generan estos QRs directamente en Syncro Control para que cuando lo impriman puedan consultarlo, ¿no? Y les va a salir esta advertencia de que es la versión final o la versión correcta. Les hablaba sobre los checklists y los punch lists, cómo se generan. Y en este ejemplo es un reporte de calidad. Vamos de Quality Assurance and Quality Control. Nosotros vamos a cargar ciertos campos en donde vamos a cumplir con durante nuestro recorrido en la obra, tenemos que asegurarnos de que estén cumpliendo estos puntos, ¿no? En específico. Entonces, se genera este tipo de template primero en Synchro Control y después se carga en Synchrofill. De esta manera es como lo estamos viendo ahora. Vamos a tener esta lista, ¿no? De preguntas y de puntos y con la opción de colocar si se resolvió, si no se resolvió o si no aplica, ¿no? Podemos incluso agregar documentos de mi proyecto, podemos agregar algún punto de referencia en el mapa. Y también podemos agregar información del modelo, ¿no? Vincularlo a información del modelo 4D. Entonces, al final yo voy a tener esta lista de actividades o reportes que fueron generados, ¿no? Como todo el historial de, de revisión. CyclePerform es una herramienta bastante nueva. De hecho, anteriormente se llamaba E7 y la adquirimos el año pasado para que forme parte de nuestro desarrollo, ¿no? En nuestras soluciones de Syncro. Y principalmente funciona para capturar ciertas
métricas de mi proyecto y hacer un análisis más detallado de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, depende de las necesidades de nuestro cliente, vamos a generar este tipo de tableros y reportes. SyncroCost ahora está incluido dentro de esta suite y les platicaba, no es una herramienta de costos como las conocemos, es una herramienta de gestión de contratos. Entonces vamos a poder digitalizar ya los contratos establecidos con, con las personas que van a participar en el proyecto, que van a tener alguna participación en el proyecto y darles seguimiento, ¿no? Al tener estos contratos de forma digital, me va a permitir generar algún tipo de orden de cambio si es necesario o o una potencial orden de cambio, ¿no? Si vemos que va, va a haber una actualización de alcances, ¿no? Podemos agregar toda la lista de actividades vinculadas a mi contrato. Tenemos algunos templates en Excel que ya están preestablecidos y que únicamente ustedes tendrían que llenar y adaptarlos a sus necesidades. Entonces se actualiza, se cargan todos los contratos, se cargan las actividades y se les está dando seguimiento durante la ejecución del proyecto. Al final tenemos el Payment Application, que es como un formato de aprobación de trabajos y que me va a permitir darle ya sea por estimación o por pagos completos. Y esas son todas nuestras soluciones con las que cuenta Syncro. Digo, Syncro no es solamente una herramienta de escritorio. Syncro es un conjunto de herramientas colaborativas que funcionan para mejorar la comunicación y planeación de mi proyecto. Tenemos la aplicación móvil Syncrofil, la herramienta de gestión de proyectos, la herramienta web que se llama Syncro Control, que es donde yo voy a concentrar todos mis documentos y modelo 4D. Syncro Perform funciona para generar métricas de mi proyecto. Syncro Cost para gestión de contratos y Syncro 4D, que es Syncro 4D Pro, y Syncro Modeler, que funciona es la herramienta donde yo voy a generar estas simulaciones constructivas, importar modelos 3D, importar mis calendarios, actualizarlos y recibir otro tipo de información como costos, información de recursos, ¿no? Desde el escritorio, desde mi computadora. Bueno, estos son algunos de nuestros clientes. Digo, quizá algunos ya los conocen, digo, tienen proyectos que han sido relevantes en la industria y en la aplicación de Syncro. Algunos ejemplos y puntos importantes, por ejemplo, en CR2M se administraron 115 subcontratistas, se ahorraron 280,000 horas de trabajo. Lane Construction, que es una empresa importante de construcción en Estados Unidos, se logró la información se logró la gestión de la información en tiempo real. Se le dio mejor, el cliente tenía o recibía la información en tiempo real, entonces él podía ver cómo iba avanzando su proyecto. En esta empresa china de construcción, durante la construcción de este viaducto, ellos lograron ahorrarse 1.5, casi $1,500,000 en gestión de materiales, ¿no? Y 1.6 millones en equipamiento, en grúas, en renta de maquinaria.
Skanska, por ejemplo, es otra de nuestras empresas con las que hemos tenido algunos casos de éxito. Y en este proyecto ellos mejoraron la constructibilidad o se mejoró la constructibilidad de mi proyecto desde un inicio, ¿no? Entonces, durante la etapa de planeación, ellos lograron mejores o fueron más certeros con los presupuestos de sus contratistas. En este proyecto de Liverpool, en la estación del metro, se logró un compromiso temprano se logró coordinar a los contratistas y a los involucrados en el proyecto desde etapas muy tempranas para resolver los posibles retos, ¿no? Entonces se utilizó Syncro para estas sesiones de planeación, ¿no? Entonces, de esta manera se resolvieron muchos problemas antes de construir. En este proyecto en Londres también fue una vialidad subterránea para un tren en donde se logró con el modelo 4D, fue, fue el único recurso de información para tomar decisiones de cambios de decisiones del proyecto, ¿no? No podían tomar otro recurso de información porque al final era información ya conciliada con los especialistas. Otro proyecto en Londres, Lane Roar, que se utilizó Syncro para poder ver las logísticas constructivas, ¿no? Del proyecto. Digo, como sabemos, es bastante caro rentar una máquina de este tipo y hacer una secuencia constructiva y de pronto equivocarte durante la obra, pues representa mucho gasto, ¿no? Entonces se hicieron los planes antes de que se construyera. De esta manera se hizo, la ejecución del proyecto fue más fluida. En otro proyecto se integraron diferentes, en Wessex se hicieron, se integraron diferentes calendarios de mi proyecto, o se fueron actualizando. A veces se vuelven los proyectos muy complejos, ¿no? Entonces muchas veces no se toman en cuenta tareas que quizás no se ven en un simple calendario, ¿no? Con Syncro se logró hacer un mejor análisis del plan de trabajo. En Cloud, por ejemplo, se mejoró la comunicación y la calidad del proyecto gracias al modelo 4D. En DPR Construcción se lograron cero accidentes gracias a la gestión del riesgo por medio de Syncro. Con Bechel, por ejemplo, también se utilizó Syncro como una herramienta de gestión de riesgos en donde se anticipaban a lo que pudiera pasar, ¿no? Tomaban un plan de trabajo y utilizaban y tomaban recursos para evitar riesgos de construcción. Perdón, riesgos de seguridad de los trabajadores. En Shell, por ejemplo, se logró incrementar la productividad casi un 30% gracias a estas sesiones en donde se fue optimizando el calendario del proyecto, ¿no? Tomando diferentes decisiones como utilizando maquinaria, utilizando y actualizando tareas, moviéndolas del lugar y cambiando los frentes de trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí en ALEC Engineering and Contracting se logró eh, reducir el calendario del proyecto a 70 días, ahorrando 16 millones de dólares. En Ryan Companies, por ejemplo, se logró la reducción de 4 semanas de trabajo por cada 6 meses del calendario de trabajo, ahorrando hasta 270,000 dólares cada mes.
Entonces, sí tenemos muchos ejemplos que podría mostrarles, son los más relevantes. Eh, quería mostrarle esto porque Syncro no es solamente para edificación, ¿no? Syncro es para proyectos también de infraestructura, proyectos este, muy complicados, proyectos industriales que, que puede ayudarnos a optimizar calendarios, reducir riesgos, mejorar la calidad de mi proyecto, eh, coordinar mejor mis ingenierías o mis especialistas desde un solo recurso de información. Bueno, habiendo dicho esto, me gustaría concluir con la serie de preguntas. Si no les da tiempo, si no nos da tiempo, eh, responder todas sus preguntas, pueden escribirme a este correo y yo con todo gusto les respondo. Gracias y que tengan un excelente día. Agradecemos a todos como siempre su asistencia. Los esperamos en la próxima edición de CTIS Talks.